Bienvenidos, queridos telespectadores, una semana más a este programa, Prólogos de Gran Canaria Televisión, donde analizamos las novedades editoriales en el idioma español, no solo en el mercado nacional, sino también en los mercados iberoamericanos, ¿no? Este programa tiene esa vocación, digamos, de superar los ámbitos locales y empezar a movernos a una escala que solo lo hace posible, pues, la universalidad de nuestra lengua común. Como siempre, precisamente para empezar a poner de manifiesto cuáles son los libros más vendidos, hoy nos toca Argentina. El otro día hicimos los libros más vendidos en México y ahí tenemos los libros que son en estos momentos más vendidos en la querida nación de Argentina. Destacamos, como siempre, aquí uno de los que esté en lengua española, pues el de Arturo Pérez Reverte, el italiano, que sigue vendiéndose muy bien y que está funcionando muy bien, no solo en España, sino en todos los países de ámbito y de lengua española. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Santana, que es un gran canario, teldense, pero que también tiene mucho de anglosajón. Pasó buena parte de su infancia en Inglaterra y de ahí también heredó su afición por Shakespeare. Pero hoy no nos viene a hablar concretamente de Shakespeare, sino que nos viene a presentar, o vamos a nosotros a prologar, a intentar comentar de la mejor manera posible con nuestro invitado, su obra, La Partida. Es un sexto libro, creo que ya tiene editado Cristian, y vamos en breve a hablar con él. Cristian Santana es profesor de la Universidad de Las Palmas, doctor en Filología Inglesa por la Universidad de La Laguna y, en fin, tiene un currículum excepcional, doctorado, que estudió en Oxford, en Alemania, etcétera, etcétera. Es uno de los mayores especialistas y contamos los Gran Canarios con esa suerte de tener gente como Cristian, que es uno de los mayores especialistas del mundo en la obra de William Shakespeare. Pero bueno, lo dicho, no nos ocupa hoy la obra de Shakespeare, sino la obra de Cristian Santana, La Partida. Cristian, bienvenido a Prólogos, este es tu programa, tu espacio y tu casa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Cristian, cuéntanos un poquito de dónde viene tu afición de escribir, ¿no? ¿Por qué te dio por la literatura? Yo creo que es obvio, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco esa trayectoria que te llevó ya a ponerte a escribir, pues ya libros también de ficción, aparte de los ensayos y tus investigaciones como profesor universitario, etcétera, ¿no? Bueno, la afición por la literatura parte de la lectura, o sea, no puedes hacer o plasmar tus ideas o tus sensaciones en un texto si no lees. Difícilmente Claro. lo vas a poder hacer en condiciones. Y esto se lo debo a mi familia, se lo debo a dos personas fundamentales en mi vida, Carmelo Santana Peña y María Luz Hernández Betancor, soy hijo de ellos. Son personas que apostaron desde muy pequeño por inculcarme el amor a la lectura, son lectores empedernidos. Y son los que, digamos, que me metieron en la vena el gusto y la pasión por la lectura, y en este caso, has mencionado a Shakespeare, el bardo, pues ha sido fundamental. Fue él, un sábado en casa, que quien me dio Hamlet, me lo dio con 11, 12 años, y a partir de ahí, como digo yo, empezó mi pasión por el bardo y mi pasión por la lectura y mi interés o el seguir leyendo, informándome, hasta querer ya compartir o aportar por medio de los textos. Y te dio fuerte porque ya llevas unas cuantas. Vamos a hacer un pequeño repaso, lo que es tu bibliografía, digamos, de venta al público, porque de investigación y tal, pues ni queremos hablar porque estaríamos toda la tarde. Pero tienes Shakespeare, Un mundo de amor y locura, tienes La ratonera de Van Gogh, Artistas del odio, Desmontando a Robots, Pacheco, que es tu penúltima novela, que yo la recomiendo también, y ahora La Partida, que es la última que has editado, ¿no? Sí, como bien dices, o sea, estas son digamos, las novelas y ensayos dirigidos al público. La investigación ya es una faceta distinta, Sí, otra. en la que evidentemente hay muchos más artículos, pero son muy puntuales y específicos y que no son divulgativos. Y en este caso, digamos que es, pues, mi deseo de aportar a la sociedad. Está la parte docente, la parte académica, en la que uno intenta al mundo de la investigación, pues aportar también su
sus conocimientos o su experiencia, y después está también la parte o el deber moral que cada uno considera que tiene hacia la sociedad, y en mi caso pues considero que todos tenemos mucho que aportar, por supuesto, y mi forma de hacerlo es muchas veces por medio de los textos, en donde lo que busco es pues agitar las conciencias, dar un golpe en la mesa, llamar las cosas tal y como se llaman y no estar con tapujos. Bueno, Cristian, sin hacer ese anglicismo que ahora se ha puesto de moda, spoiler, cuéntanos brevemente un poco pues, de qué va la partida, ¿no? ¿Qué se puede encontrar el lector que se asoma a este libro, a esta obra tuya? Bueno, la partida, si lo miramos del punto visual y con las escenas, que aparte de ser una novela bastante visual, porque yo la sentí así, la visualicé mucho, de la misma forma que la anterior, por ejemplo, Pacheco, era más sensorial, era una atmósfera, el calor, el sudor, el agobio, el verano en Andalucía, en un pueblo. Aquí es todo mucho más visual. Puede ser, digamos, que parecido a un guión de película. El cine también es importante. Antes lo mencionabas, cómo se llaman los personajes, un guiño que le hago a la película El Golpe, ya que hablamos de póker y ya que hablamos de la partida, pues me parecía que era significativo también, y me gusta, digamos, que enlazar distintos ámbitos de la cultura, y en este caso, para que nos hagamos una idea, empieza la novela, una escena que es una mesa de póker en Nueva Orleans, 5 cadáveres en la mesa, no se sabe qué ha pasado, no se sabe por qué esas personas están así, y después el siguiente capítulo es un salto en el tiempo, 20 años antes o más tiempo antes, a Inverness, Escocia, o sea, una zona totalmente diferente, una punta opuesta, desaparece un bebé, y cómo esa desaparición del bebé está vinculada con lo que sucede muchos años más tarde, a una distancia abismal, como es Nueva Orleans, en esa mesa de póker. Entonces, digamos que va por ahí, y en medio de todo eso, obviamente, abordamos las pasiones humanas, las miserias, de las que luego hablaremos. Exacto, ¿entiendes? La debilidad, la futilidad, lo ondulantes que podemos llegar a ser, el darwinismo, el maquiavelismo, o sea, abordamos todo ese tipo de cuestiones. Sí, Cristian. Bueno, y luego empieza a aparecer efectivamente una galería de personajes, ¿no? Cada uno con sus características, todos con muchas aristas, porque lo que lo vas leyendo tienen aristas, ¿no? ¿Cuáles son los personajes principales, ¿no? Bueno, Gondorf, sobre todo, sería uno de ellos. ¿Cuáles son los personajes principales de la novela? Cuéntanos un poco por encima quiénes son y cómo van brevemente desarrollando. Bueno, los personajes son ellos porque ellos han querido ser así, es decir, yo empiezo con una idea y después ya hay personajes que se desbocan y que los dejas como caballos salvajes, que ellos hagan lo que les dé la gana, y hay personajes que tú esperas que vayan más allá, pero al final terminan secándose solos. En este caso, como bien has dicho, tenemos a Gondor, tenemos a Lonergan, tenemos a Hooker, pero también tenemos un personaje como Lupe, que inicialmente parece que va a ser plano y que termina, pues no vamos a hacer spoilers, como bien dices, pero que termina ella pues agitando un poco las conciencias y haciéndonos ver que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Entonces, digamos que hay una gama importante de personajes, pero todo pivota en torno a ellos porque ellos son los que tienen o supuestamente parecen tener la sartén en el mango. Entonces, evidentemente, a partir de ahí ya hay distintas historias, hay distintos antecedentes. Gondor es como es, pero también tenemos que saber su contexto, sus antecedentes. Igual le pasa a Hooker, igual le pasa a Lonergan, y lo mismo le pasa a Lupe. Lupe es una mujer que no tiene nada que ver con ese entorno, que es una mujer mexicana que viene de México, pero también es una forma también de hacernos ver la situación de personas que van a distintos países, a distintos, como nos pasó a los canarios cuando fuimos a Venezuela, por ejemplo. Antes hablábamos de los orígenes de mi familia. Yo soy hijo de exportadores, entonces, cómo el hecho de irte a una cultura, a una sociedad diferente, y cómo poder subsistir pese a las dificultades. Sí. No, y además me gustaba el lenguaje que tú usas, aunque se nota el pozo clásico, porque se nota las lecturas que tú tienes, ¿no? De Shakespeare, de esa forma de escribir clásica, ¿no? Se nota en la calidad de la escritura, pero el lenguaje es duro, la forma de narrar es descarnada, ¿no? Y voy a leer unos pequeños párrafos para que el lector se pueda dar una idea de cómo tú nos metes en esa atmósfera, ¿no? Del AMPA prácticamente, ¿no? Sí, del AMPA, yo creo que el mundo del AMPA, del juego, de cárcel. Lo más sórdido de la condición humana. Sí, lo sórdido de la condición humana. Dice, por ejemplo, en la página 50, ¿no? Dice, el viacrucis de Ewan le llevó en volandas hasta una mugrienta celda de Southton Prison, ¿no?
Allí, atenazado por el terror y el frío, se quedó atrapado ante la visión de una caravana de hormigas que transportaban con eficiencia castrense una especie de migas de pan y lo que le pareció un trozo de uña. Su mirada se elevó unos centímetros en busca de algo de luz natural y se detuvo en la delicada decoración de las paredes. Marcas de todo tipo, tatuadas con sangre y tinta. Los motivos eran variados. Enormes falos introducidos en vulvas de trazo naif y abundantes corazones, quizá porque en aquel antro no florecía el amor, ¿no? Y es este el ambiente que básicamente en el que se desenvuelve la novela, buena parte de la novela, ¿no? Un ambiente sórdido, casi terrible, ¿no? Sí, vamos, ¿por qué? Porque este es un mundo, evidentemente, Sí, que no es ideal. que tiene sus claros y oscuros. Exactamente. Entonces, yo por lo menos quiero contar más los oscuros que los claros, porque considero que la sociedad está un tanto infantilizada. Correcto. Nos tienen muy, muy marcados el camino como si fuéramos corderitos y hace falta decir, oye, no, esto no es así. Somos seres pensantes, somos seres que tenemos que saber dar un giro de tuerca a la situación cuando no vienen bien dadas y no darlas por buenas por el mero hecho de que sean así o nos digan que sean así. Entonces, esos oscuros o esos claroscuros con los que me gusta jugar también, con las dicotomías y las dualidades, y esa ambigüedad es una manera también de decirle a la gente las cosas no son como parecen. Entonces, que no te vendan la moto tal y como quieren vendértela, porque si no, si tú no pones de tu parte, te van a comer la tostada. sí, te van a comer, las moscas te van a comer. Entonces, es mi manera. Entonces, quiero que sea eso, oscuro, que sea sórdido, que sea sudoroso, que sea cansino, que sea doloroso, que sea lento, porque que no esté cómodo el lector, porque este es un mundo en el que se actúa con tanta mala leche en ocasiones que en el fondo nunca estamos cómodos. Nos hacen ver que estamos cómodos, pero en verdad no estamos cómodos. Nos meten una chaqueta que no es de la talla que tenemos, nos habituamos a ella, pero si nos pusiésemos una chaqueta mucho más holgada, estaríamos mejor. Sí, tú hablas además en el libro, ¿no? Se refleja un poco, porque tú en la entrevista previa que tuvimos, que nos pudimos hablar y charlar un poquito de qué iba el libro, ¿no? Tú hablas de que la vida en el fondo es una partida, ¿no? Que juegas, tú tienes tus cartas y todo depende de cómo tú sepas jugar tus cartas, ¿no? De alguna manera estás determinado, porque vienes ya determinado por la propia situación en la que tú naces, en la que te desenvuelves, pero al mismo tiempo eres libre, ¿no? El libre albedrío, ¿verdad? Sí, Donde tú ahí puedes jugar tus cartas y eso es lo que refleja el libro, ¿no? Cómo van. Lo que decía Shakespeare, ¿no? Somos meros actores, tenemos un papel que dura el tiempo que estamos en escena, algunos tienen un papel que duran más, algunos que duran menos, pero una vez que termina la función, se acabó lo que se daba. Entonces, la vida viene a ser eso. O sea, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Entonces, de cada uno depende también cómo juegue sus cartas, con la valentía con la que juegue. Estamos en un mundo, evidentemente, que hay algunos que no se las juegan, que se las ve venir y que esperan que los demás se muevan y ellos dejan que las cosas sucedan sin ellos esforzarse. Y les puede ir bien, por supuesto. Pero yo lo que quiero en esta novela es hacer ver que aquellos que están en el fango, en el lodo, también pueden tirar para adelante. O sea, que el lector se sienta la curiosidad de decir, pues mira, este que lo tenía bien complicado, oye, pues este tío va a tirar para adelante, coño, a ver si va a salir, este tío lo tiene complicado, se lo están poniendo muy difícil, este es un perdedor. O sea, es un poco el ser justo con los supuestos perdedores. O sea, porque ya se define a alguien por perdedor, no se le tiene que dar por perdido, por abandonado, sino hay que darle un último chance. Porque, insisto, su papel dura el tiempo que está en escena y hasta que está en escena, esa persona puede dar un giro de tuerca a la situación porque todos tenemos coraje, todos tenemos carácter y si hurgas en esas cloacas que son las pasiones, el personaje menos esperado te puede dar un giro total. Entonces, busco eso. Esos personajes, los personajes exitosos no me interesan, no me seducen porque esos son, ya sabes lo que hay, ¿entiendes? Lo que me seduce son aquellos que no se espera nada de ellos, que incluso pueden llegar a aparecer en ocasiones vencidos o incluso pusilánimes, pero que de la noche a la mañana algo les despierta, hay una claqueta que les activa, que les pone el on y a partir de ahí no hay quien los detenga. Sí, ya al hilo de lo que dice, es verdad, eso decía, hay un teólogo alemán que era Bonhoeffer, que a lo mejor probablemente lo conozca,
que decía eso, ¿no? Que nada de lo que vemos en los demás nos es a nosotros absolutamente Ajeno. extraño, ¿no? Exacto. Que siempre nosotros somos igual, ¿no? Tenemos Claro. esa doble, digamos, esa múltiple condición, ¿no? Cristian, te quería preguntar, ¿cómo ha ido evolucionando tu obra, ¿no? Es decir, en el transcurso desde que empiezas con, primero fue el ensayo, ¿no? De Shakespeare, que es algo más ya propio de tu campo, pero bueno, ¿cómo ha ido evolucionando tu obra con el correr de las publicaciones? Bueno, la evolución, para que nos entendamos un poco, también tiene que ver con el punto de partida que fue accidental. En este caso, mencionar a Jorge Liria, que ha sido fundamental en mi papel, y también para el mundo editorial en Canarias, básicamente, es un auténtico Sí, titán. sí, El papel editor. el papel que no han sabido o que no han querido cumplir las instituciones, y eso también hay que decirlo claramente, Claro. lo ha cogido él. Él se ha echado a las espaldas el mundo editorial en Canarias. Hay más editoriales, obviamente, pero estoy hablando de él porque él tiene un peso muy fuerte y ha sido muy valiente, una labor digna de encomio. Y Jorge contactó conmigo hace 10 años más o menos, porque estaba haciendo una colección en su editorial de autores clásicos, los cánones de la literatura, y entonces quería hacerlo de Shakespeare y le habían dicho que la persona adecuada, había contactado con distintas universidades a nivel nacional y en la península, a nivel nacional, Sí, sí. y le dijeron que hablara conmigo, para suerte de él, como dice él, porque yo soy de aquí. Entonces le dije que lo que tenía no era divulgativo porque era investigación, la tesis doctoral y todo eso no puedes publicarlo. No es publicable para el gran público, ¿no? No, entonces le dije que en todo caso, si me dejaba un tiempo, digamos que lo endulzaba, lo hacía más divulgativo, lo ponía más en cuchara, ¿de acuerdo? Lo cortaba más y lo daba más masticado. Así fue, le gustó, se publicó, está funcionando a las mil maravillas porque forma parte del plan de estudio de muchísimas universidades a nivel nacional e internacional. Qué bien. Entonces eso va como la seda, eso ya es, la maquinaria tiene puesta pues el motor está en marcha y la gasolina también y va sola. Y a partir de ahí es lo que me permitió también, pues, a nivel divulgativo también dar más conferencias no tan académicas, sino más divulgativas en torno a la figura de Shakespeare también, porque ya entonces en esas universidades ya no eran los alumnos de doctorado los que pedían o que fuera para dar un curso, una conferencia, un seminario, sino que eran más bien para alumnos de licenciatura, que todavía no sabían cómo encauzar por un poco su docencia o hacia dónde enfocar su educación, claro, porque podían ir hacia lingüística, hacia fonética, hacia distintos ámbitos o literatura, por ejemplo. Entonces, eso me permitió eso y al mismo tiempo Jorge pues me dijo que sí tenía algo de ficción, y sí tenía, claro está. Bien escondido, pero... Claro, tenía unas cuantas novelas, pero como válvula de escape, entonces le dejé una de ellas, que es la de Van Gogh. Sí le dije que me la leyó, él tiene en ese momento, a día de hoy ya no lo sé porque ya mis novelas no pasan por eso, pero él tenía un comité de expertos como asesores, ¿no?, en la editorial. Le dieron el visto bueno, yo sí que le pedí que quitara algunas cosas que eran más íntimas y personales, que las había plasmado porque para mí era una válvula de escape, que eso no lo iba a leer nadie. Claro. Lo quité y salió. La novela funcionó muy bien, funcionó tan bien que Jorge me dijo que sí podíamos hacer una segunda parte. Entonces yo le dije, segunda parte e incluso tercera parte, y así hicimos que fue Artistas del Odio y después Desmontando. Funcionó bastante bien. O sea, una trilogía, ¿no? Sí, funcionó muy bien, pero también me sirvió para darme cuenta, por eso con la cuestión que tú decías tú, que cómo había evolucionado, de que no quiero sacar una novela por año. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Conviene? Yo considero que no. A ver, cada autor tiene tiene su estilo y su forma de ser, pero las novelas hay que tener distintas fases con ellas. Hay que escupirlas, vomitarlas, después alejarte de ellas, cogerlas de nuevo con cariño, detestarlas de nuevo, abandonarlas y después volver a ellas y ya de nuevo analizar. Y una vez que has pasado todo eso, y esos tiempos. O sea, eso no es cuestión, una novela se puede hacer en 15 días, en un mes, eso sí, pero toda esa fase, esa elaboración, proceso, ¿no?, como un buen vino, lleva su tiempo. Y yo lo tengo tasado en un añito. O sea, ya yo no voy a sacar novelas año por año. ¿Puedo? Sí, pero la experiencia me enseñó que esas novelas que he mencionado ahora, si yo le hubiera dado más madurez, hubieran estado mejor. Entonces,
Yo las veo incluso infantiles, pero porque claro, me coge hace tiempo, veo al Cristian de hace tiempo, uno también madura, claro. uno evoluciona, y entonces eso me permitió llegar a Pacheco. Con Pacheco yo dije, se acabó las medias tintas, porque con las anteriores a lo mejor era eso, más infantil, pensé un poco más en la audiencia y dije, sí, el hueso, vamos al esqueleto, no voy a adornar nada, no voy a poner músculo, no voy a poner carne, boom, el vómito tal y como sale. La hice en 15 días y se quedó tal y como estaba. Y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Yo considero que también le vino bien que dejara pasar más de un año de una novela a la siguiente, que eso no lo había hecho con las anteriores, y eso también, quieras o no, también digamos que hace que el lector que está ciertamente fidelizado, pues espere con cierta ansia también el que salga una siguiente novela, pero si le estás tupiendo, pues llega un momento que lo puedes cansar. Claro. O no seguir la velocidad. Y Pacheco funcionó muy bien, la consideraron pues una de las 10 mejores novelas de ese año. A ver, como todo, o sea, yo considero que igual que una pintura, ¿no? Por poner un ejemplo, una escultura, yo no defino como bueno o malo, yo digo me gusta o no me gusta, punto, pero yo no. Entonces, que hayan definido la novela como una de las 10 mejores, pues oye, pues me place, me complace, pero que tampoco es algo que me hace cambiar en cuanto a la hora de hacer literatura. Y yo como digo, como hago, digamos que las novelas no me cuestan hacerlos, que puedo hacer una novela en 15 días, en 20 días, pero después le dejo un plazo. Cada vez que iba a salir una novela yo tenía la anterior, es decir, cuando salió Pacheco ya la partida estaba hecha, pero la tenía escondidita en un cajón para que cuando ya Pacheco saliese a la calle, hiciésemos la difusión, pues incluso funcionó muy bien en Sudamérica, que eso fue un cambio importante también. Una vez que pasó todo eso, ya entonces decidí saquemos la partida. O sea, año y medio más tarde, casi 2 años. Cuando en verdad la partida estaba hecha hacía 2 años. O sea, las novelas mías cuando están saliendo, en verdad las tengo hechas hace año y medio. Pero las quiero dejar, por ejemplo, reposo. Exacto, ahora estamos hablando de la partida, pero la siguiente novela ya está hecha. Claro. Ya está hecha y no va a salir hasta aquí un año y medio. Entonces, porque me parece que hay que también hacer eso. Entonces, he evolucionado pues a medida que la vida me ha enfocado también, o sea, las distintas vicisitudes o las distintas circunstancias que han acontecido en mi vida, en mi entorno, pues también me han hecho ver la vida con una perspectiva diferente. Y eso, pues obviamente también intentas plasmarlo en las novelas, porque yo lo que quiero es eso, o sea, lo que decía antes, mi deber moral. Y yo utilizo la novela para decir las cosas tal y como son, para decir, oye, pues por ejemplo en Pacheco, hablamos pero no nos comunicamos, oímos pero no nos escuchamos. O sea, estamos en una sociedad que no se detiene, que no analiza, que no para. Claro. Y con la partida estamos en un entorno que está viciado, que está muy viciado, que está muy estigmatizado, en el que las cosas están muy dadas y no se permite a aquellos que tienen, digamos, que no se les da cierto chance intentar salir adelante. Sí. Y bueno, nos has hablado ahora de tu proceso creativo, Cristian. ¿Y quiénes son los autores que más te han influido, ¿no? Aparte de Shakespeare, obviamente. Sábato, creo que pero ¿quiénes son un poco...? Mira, pues es que todo... Capote, por ejemplo. Truman Capote. Capote me parece excelente. Steinbeck también, pues... Steinbeck me parece también muy bueno. Es que coge de todos un poco, ¿no? Porque es que incluso no aparecen mis textos, pero pues Oscar Wilde también la ironía, el sarcasmo que utilizaba, los ensayos de Montaigne. Los ensayos de Montaigne es un estudio universal, maravilloso de la condición humana, es exquisito. La metamorfosis de Ovidio también, cómo aborda mitología, cómo llega a la condición humana. Von Kleist, la literatura alemana, que es maravillosa, Goethe, el Penthesilea von Kleist, por ejemplo, el Don Carlos, Schiller, Schlegel, que tienes tanto que es ingente. Entonces, es como, Joyce también tiene cosas que son una auténtica joyita, es que coges de todos, ¿entiendes? Conan Doyle, todos, es que si Conan Doyle está claro aquí, ¿no? Claro. Se ve ese pozo, Doyle, ¿no? Está Alan Poe también. Sí, entonces, efectivamente, ese mundo truculento de Poe también está, ¿no? Claro. Así, cuando describen los cadáveres. Wilkie Collins también, que tiene mucha importancia también para todo esto. Borges también, pues, digamos que influye. Influye, o sea, es que todo influye porque tienes que ser una esponja. O
sea, tenemos Sí, que ser sí, una sí. esponja. No, y Vivimos en se un mundo que refleja, todo... en tu obra se refleja, Cristian, pues se nota. Capote, efectivamente, ¿no? Los crímenes, aquel que investigó él, más o menos es eso, realmente es ese, es parecido, ¿no? De cuando él, o sea, están todos reflejados aquí, por supuesto Shakespeare, ¿no? Con el tema de la condición humana, que, por cierto, aquí, uno de los personajes que es Henry Gondor, en su biblioteca, que tú la describes como luminosa, maravillosa y tal, solo hay 2 libros que están fuera de lugar y que están usados realmente. Uno es El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Sí, sí, Y sí. otro es Sun Tzu, El Arte de la Guerra. O sea, básicamente esos serían sus referentes, Claro, porque estamos hablando de un ampón, ¿no? claro, y es un personaje, es el Maquiavelo Es por Maquiavelo, excelencia, efectivamente, ¿entiendes? Y sí, es sí. la adaptación al medio. Es una persona que estando en Nueva York, pues digamos que tenía un perfil bajo, que no quería, digamos, pulular en una atmósfera que estaba viciada, pero una vez que llega a Nueva Orleans y que se le dan todas las circunstancias idóneas, se mete hasta Maquiavelo. la cocina, Sí, sí, se sí. mete hasta la cocina, hasta el punto, sin hacer spoiler, lo que le pasa a su amigo que vive que el jugador famoso que juega, que termina como termina y aquel ni Ni se funeral ni idea. nada y ve la noticia y ¡pam! Y Sí, pasa sí, página, o sea, que es era su el... socio de alguna manera. Claro, ¿entiendes? Entonces no tiene ningún pudor o ningún sentimiento, ningún feeling hacia nadie. O sea, darwinismo social puro y duro, ¿no? Bueno, Claro. darwinismo directamente, ¿no? Adaptación al medio Sí, 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 y sí, eso sí, se sí. refleja también en tu O obra, ¿no? Lupe, el personaje de Lupe también se Sí, adapta al medio. O sea, Lupe es sí, una señora que quiere efectivamente. causar el bien, que es bondadosa, pero claro, la situación se le da tan mal que ella dice, o tomo cartas en el asunto o terminamos como terminamos. Entonces, ella misma también tiene que dar un giro importante. ¿Por qué? Porque si no, las circunstancias se lo van a comer viva. Claro, claro, sí, sí. ¿No? Y ¿cómo influye concretamente los arquetipos shakespearianos, ¿no? ¿Cómo definirías, vamos a hablar un poquito ahora de Shakespeare, que también esto es tu gran especialidad, ¿cómo sería la antropología de Shakespeare en su obra, ¿no? Bueno, Muy variada, ¿no? Shakespeare, vamos a ver, es que la pólvora está inventada. Los autores Claro, del siglo XVI y el bardo, evidentemente, es la excelencia de la época dorada, del Golden Age. Se alimenta de los clásicos, se alimenta de Plutarco, de Cicerón, de claro. Ovidio, Séneca, todo eso. Entonces, en lo que él es original es en el uso del lenguaje. De ahí los personajes como Iago, después del personaje de Hamlet, o sea, son excelentes, son exquisitos. ¿Por qué? Por el uso del lenguaje, porque ellos son como un gondolero, es decir, tú te montas en la góndola y ya te olvidas de dónde estás, que te lleva donde quieras. Tú ahí claudicas, pues igual te pasa con los textos. Al final, el Iago te termina cayendo simpático, porque te pulula, te lleva por donde da la gana, hace contigo lo que quiere. Hamlet también te cae simpático y ya no sabes cuál es, si está loco o no está loco. Iago terminas incluso en ocasiones justificándolo, como decía Verdi, el Iago malo que todos tenemos, o el lado malo que todos tenemos. Entonces, es el uso del lenguaje. Entonces, Shakespeare tiene claro que los clásicos son el origen del auténtico estudio de la condición humana. Y los autores de 16, entonces es lo que dijo, lo que consideró, igual que le pasa a Montaigne, como se ve en sus ensayos, Claro. es, ya está todo dicho, lo que Sí, se puede cambiar es cómo decirlo. Entonces, y cómo hacer también una cosa importante, que es cómo, en vez de por medio de las armas, por medio del verbo, conseguir acabar físicamente con una persona. O sea, porque hablamos incluso hoy en día de la violencia física, sí, pero que la violencia verbal, cuidado, porque puede ser incluso tan o más nociva que la física. Y claro, ¿quiénes son aquellos que dominan la violencia verbal? Aquellos que tienen un intelecto superior. Y entonces ahí venimos con la disyuntiva de decir, ¿y entonces qué sucede? ¿Que los más inteligentes son malos? No, lo que nos dice es que incluso los inteligentes pueden ser malos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Entonces, volvemos a la dualidad de que nada es ni blanco ni nada es oscuro, sino que hay una ambigüedad ahí en la que todos pululamos y en donde la condición humana, oye, dependiendo de las circunstancias, vamos a hacer actos dignos de encomio o vamos a ser auténticos demonios. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo, Cristian. Señalabas cuando nos vimos para prepararnos la entrevista que Pacheco había sido un antes y un después, ¿no? Sí, En tu obra, ¿verdad? total. Cuéntanos un poco por qué Pacheco es esa obra que ya tú consideras, bueno, ya más o menos lo prefiguraste, ¿no? Que es un poco tu obra ya de primera de madurez, ¿no? Y Sí. de alguna manera, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, una vez que, como dije, llegué a la novela por accidente, entonces una vez que hicimos la de Van Gogh y funcionó tanto, yo mismo me exigí, venga, por la inexperiencia,
vamos a sacar ahora Artista del Odio al año siguiente, y después desmontando. Fui yo el que, por el hábito ese que tengo de que en 15 o 20 días, en un mes puedo hacer una novela, pues el plazo de cada año. Y una vez que salió eso, fue cuando me di cuenta y dije, esto no me gusta porque le está faltando, a esto le está faltando. Es como cuando dejas de saborear algo, cuando tienes un plato apetecible e insaciable, te lo comes a mucha velocidad. Oye, pues a lo mejor tenías que ir más lento para paladearlo, perdón, con sosiego, Claro. con gozo, ¿no? Entonces fue cuando tomé la decisión de decir, no, Pacheco no sale, Pacheco se va a un cajón. Y entonces es ahí cuando ya entonces dije, oye, pues mira, el fallo que estaba cometiendo era este, que en ocasiones incluso pensaba en el lector. Ya yo no pienso en el lector. Ahora pienso en lo que yo quiero decir. Y si a alguien no le gusta la escena de la cárcel en la que una uña tirada, o a alguien que le pasa algo, o a alguien que se corta las venas o lo que sea, pues que no me lea. Claro, Que no me lea. Así de fácil. Entonces, y eso lo concebí con ese año de, digamos, de paréntesis, en donde dije, no, es que no, esto no tiene por qué funcionar así. Yo no tengo que estar subyugado pues al mundo editorial, yo no tengo que estar subyugado a que le guste o no al lector. Yo lo hago así, oferta y demanda, yo lo plasmo así. Que le gusta bien, que no le gusta, ahí queda. Oye, ¿a nadie le gusta? Pues ya mi editor me dirá, se acabó el vínculo que tenemos, no editas más y ya está. Pero a mí me sirve como válvula de escape y como, insisto, el deber moral que tengo. Y yo cuento las cosas como considero que hay que contarlas. Y hay que contar las situaciones de manera, Shakespeare lo hacía, el exceso. El exceso es la mejor forma de moralizar, porque el exceso en llanto, en ira, en cólera, en debilidad, en ironía, en felicidad, el exceso es la forma más clara de ver las cosas. Porque como es tan llamativo, se te queda más en la psique. Entonces igual pasa con esto. Yo voy a los excesos. Oye, si tiene que ser dura, que sea descarnada. Y si no te gusta, pues insisto, no la leas. Si tiene que ser una situación, un conflicto complejo, pues que sea complejísimo. O sea, pero a nada le quito. Entonces, y con Pacheco fue una liberación. O sea, Pacheco fue, yo lo defino como un vómito. Pacheco la hice en Lanzarote en 15 días. Me acuerdo que en el hotel donde estaba, los típicos cuadernitos que te dan en un hotel en la mesa de noche, pues ahí la hice. Y yo me acuerdo en la cafetería del hotel desayunando, haciéndolo, incluso en el hotel, en el aeropuerto cuando me iba también haciendo, y se hizo, sí. Así nació Pacheco. Y así la dejé. Yo no quise cambiarle nada. Lo que sí hice fue ganar tiempo para madurarle y para decir, oye, sí o no. ¿Qué hice? Lo que sí hice fue meter tijeras. A mí me gustan las novelas que no sean tochos. Oye, el mundo editorial funciona como funciona, para gustos colores, pero a mí como lector y como autor me gusta una publicación de 200, 250, 280 páginas como mucho, algo que sea, y que se lea en un fin de semana, que se lea en una semana, fuera, ¡pum! Cuanta más celeridad, cuanta más agilidad, más se mete el lector, más se engancha. Y yo considero que la literatura tiene que ser un viaje, tiene que ser un chute. ¡Pum! Te chutas la literatura, te chutas esta novela, y una vez que terminas, para afuera, ya está. Acabó la novela, acabó la historia, venga, pasamos páginas. Entonces, y eso es lo que busco. Entonces, Pacheco fue el antes y el después. Y después, claro, Pacheco ya seguir de manera descarnada con la partida. O sea, la partida ya directamente, Pacheco me llevó a la partida y de la partida ha ido a la siguiente, que es la que sale el año que viene, o el siguiente, que también está hecha. Pero Pacheco es el punto de partida, y lo anterior a Pacheco yo lo miro más como un ensayo, como un experimento, como un examen de madurez, ¿entiendes? Donde yo todavía era pueril, era ingenuo, era inocente. La gente la lee y le gusta. Yo le suelo decir a la gente, para mí mi mundo o mi vida editorial empieza a partir de Pacheco, suelo decir yo. Las anteriores me da hasta cierto apuro, porque me parece como alguien cuando da su diario, sus poemas, pero la gente la lee y le gusta. Pero a mí, no sé, le veo que le faltó... Sí, ya la ves superada. Carácter, claro. sí. Pero claro, y no, hablas de la condición moral, ¿no? Del autor también, ¿no? Y además me gusta porque tú efectivamente haces un discurso moral, porque tú entiendes que además tienes que hacer ese compromiso moral del escritor o del artista, ¿no? Con la sociedad,
pero no es un discurso explícito, es un discurso que tú se infiere, ¿no? Y a mí eso me gusta porque no es, no adoctrina, sino que tú presentas los acontecimientos tal y como son, a la condición humana tal y como es, y el propio lector saca sus conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes tú ese compromiso moral que también quieres expresar desde ese punto de vista? Yo considero que la moral la tenemos, nos toca por generación, es decir, la vida son etapas y cada uno tiene un papel conforme a cada etapa, ¿no? Entonces, estamos en una edad en la que nos toca dar ejemplo. Yo, por ejemplo, en la docencia, yo a mi alumnado de mi tutoría, el 1D, continuamente les estoy atornillando, inculcando, pero porque considero que necesitan que se los haga. Hoy mismo con los de una clase, el segundo C, que incluso me decían que se iba a venir a la tele, que los saludase y todo eso. Aprovecha y eso. Sí, bueno, pues los saludo, igual que a los de mi tutoría, el 1D. Continuamente les explico cosas, les pongo en situaciones, oye, y ustedes... Y humanizamos mucho, hablamos de muchas disciplinas, incluso abordamos la historia, yo enseño idiomas, Claro. y la enfoco desde la historia, desde la sociología. Son humanidades, exacto, Cristian. y le inculco las cosas. ¿Por qué? Porque nos toca. O sea, ya no tenemos la edad de 15, 20 años de libertinaje, oye, ya más adelante me ocuparé de esto. No, ahora nos toca ocuparnos a los que estamos aquí. Y tenemos que darles las cosas lo más masticadas posible a los que vienen, pero no masticadas en el hecho de dogmatizar, de ordenar, de exhortar, sino de explicar, exacto, de enseñarles todas las cartas, exacto. ponerle todas las cartas en la mesa, arriba. En la mesa y decirle, estas son las cartas, juega tú la partida que tú quieras jugar porque estás en tu derecho. Pero claro, lo que se está haciendo hoy en día es, estas son las cartas y solo pones 5. Cuando hay 40. Exacto. Claro, eso es lo que no puede ser. Eso no puede, porque entonces los tenemos en babia, los tenemos infantilizados, los tenemos muy flojos digamos, crítica, exacto, de análisis, porque los tenemos muy dormidos. Y encima son la generación que tiene más acceso a la información. Lo más curioso del caso, yo les pongo el ejemplo mucho, yo me acuerdo cuando estudiaba el doctorado, yo me pegaba horas y horas en la biblioteca copiando. Referencias a mano. Sí, exacto, sí. O sea, yo me podía pegar en un día, o sea, un manual a lo mejor, pues habían 8 páginas que me interesaba y eso me llevaba un día entero, llegaba a las 9 de la mañana y hasta por la noche y copiando a mano. Hoy en día, eso te metes en Google, le das y te lo descargas. Y lo sacas en papel, lo tienes delante de tus narices. Entonces, ¿qué pasa? Lo tienen todo tan fácil que se les está engañando en cierto sentido. Por eso mismo, porque no se les ponen las 40 cartas de la baraja, sino que se les pone 5 y marcadas encima. Sí, sí. Entonces, por eso, en todos los contextos lo necesitamos. Yo lo hago en la docencia y lo hago en la literatura. O sea, por eso digo que con Pacheco fue cuando dije, se acabó. Se acabó, o sea, voy a contar las cosas como las veo. Indignado porque es una sociedad floja, es una sociedad muy volátil, muy fútil, muy fácil de malear, Adocenada, ¿no? Cuando ves la televisión y dices, no, es que esto tiene un momento de audiencia porque gusta. No, es porque es lo que le pones. ¿Y por qué no le pones los documentales estos maravillosos que pones a las tantas de la noche? No los pones a las 8. ¿Tú te piensas que a lo mejor no se va a ver? Por supuesto, pero claro, es que a las 2 de la mañana es infumable quedarte a verlo. ¿Me entiendes? Entonces, es como todo. Entonces, y nos toca ahora, te toca a ti, me toca a mí, nos toca a la generación que formamos parte decir, oye, que no son 5 cartas y menos están marcadas, son 40. Y elige tú como quieras. Si quieres mi consejo te lo doy y te digo cómo veo yo las cosas. No significa que sea la así, verdad, claro. que sea así. Pero lo que sí te digo es que no son 5 cartas, son 40 y no te las están dando. Me parece que es lo justo. Sí, no, totalmente, sí. No, me parece bien. Y además, hablando un poco de lo que comentabas, Cristian, yo veo también efectivamente eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Cervantes, Erasmo, toda esta gente, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Eran humanistas, claro. Es decir, y tú das filología inglesa, pero realmente, claro, ¿cómo va a ser una persona que es de filología inglesa sin conocer la historia de Inglaterra, sin conocer el pensamiento de Inglaterra, sin conocer, pues eso, a Hobbes, a Locke?
tienes que conocer la historia del propio país, porque si no, no se entiende nada. Y yo lo que veo en las humanidades, y esto ya es un poco una opinión personal, que a lo mejor tú compartes o no, pero veo que se ha perdido ese sentido del humanismo. Es decir, coño, si estás, con perdón, estás formando en valores, en fin, en valores humanos, en literatura, en historia, en filosofía, todo eso va de la mano, no los puedes separar, no los puedes parcializar. De alguna manera yo veo, y eso lo veo en la universidad, muy parcializadas las especialidades, ¿no? Desde un tío que te sale de filología hispánica, pero resulta que no sabe nada de la historia de España, no tiene ni idea. ¿Cómo vas a entender tú, yo que sé, a Quevedo, a Galdós, sin entender la historia de España? Es imposible, o sea, están descontextualizados, ¿no? Entonces, a mí me parece que volver a ese espíritu, ¿no? de Shakespeare, por ejemplo, del humanismo, es decir, de un hombre que conocía muchas facetas, yo creo que te da una mayor capacidad de crítica, de juicio, de análisis, más profundidad analítica, porque claro, si te quedas solo te haces un especialista en una cosa y de ahí no te sacan, pues estás muy limitado, ¿no? Yo no sé cómo lo verás tú. No, es que totalmente, plenamente de acuerdo. Vamos, es que ese es el kit de la cuestión. O sea, las generaciones venideras las han mandado las han encasillado, estancado. Exacto. Es decir, aquellos que tengan conocimiento no van a tener un conocimiento amplio, un abanico amplio, sino segmentado. Por eso te digo, 5 cartas, no le has dado las 40. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Todo tiene un porqué. Vamos a ver un caso, tú mismo estás hablando de la literatura, la generación del 98, ¿de dónde nace ese malestar? Claro, la pérdida de Cuba y Filipinas. ¿Y qué es la pérdida de Cuba y Filipinas? Oye, acude a la historia y entiéndelo. O por ejemplo, ¿por qué el siglo de oro en Shakespeare el 16? ¿Por qué el siglo de oro? ¿Por qué? Porque estamos en la época isabelina, en el mayor esplendor. ¿Y por qué tanta competencia o tanto vínculo Shakespeare-Cervantes? Porque en España también estaba el siglo de oro y había que competir. Es que es puro, es tan fácil como eso. La cosa es tan curiosa, para que vean cómo la cosa se ha mercantilizado tanto, que es que se vende como día de la lectura el día que murieron Shakespeare y Cervantes, y no murieron al mismo día, porque Shakespeare, la sociedad suya, se manejaba un calendario distinto al que había en la sociedad de Cervantes, con lo que Shakespeare en verdad no murió en el mismo día, sino murió en mayo. Pero aquí se vende, los dos murieron el mismo día, el mismo año, ¿no? Pues como una conjunción astral. Ni eso, pero claro, es todo vender, es todo simplificar. Y no hay que simplificar, sencillamente hay que enseñarlo y que cada uno haga con ese conocimiento lo que estime oportuno. Y la filosofía, antes hablábamos de los alemanes, pues la filosofía alemana perfectamente se sirve para la literatura y para la poesía, claro, pero también sirve para la política. La política, a mi entender, el oficio mejor pagado donde se exige menos formación. Que un político que gestione los intereses públicos, el bienestar de la sociedad, no esté formado, lo siento mucho, pero a mí me parece dantesco y delirante. Lo digo a sí mismo, o sea, una persona que lleve el área medio ambiente, oiga, ¿qué formación tiene en el ámbito del medio ambiente? Ah, pues mira, pues no tiene conocimiento. Pues entonces, ¿qué demonios hace ahí? O una persona que lleve la cartera de Hacienda. Oye, ¿ha estudiado economía? ¿Tiene conocimientos de Hacienda? No. Pues esto es una tomadura de pelo. Es que esto es un sinsentido. Y esa es la sociedad que se está generando. Sí, no, y ahora volviendo a Shakespeare, ya que te aprovecho, ya que estás aquí, voy a abusar un poco de tu amabilidad. Y bueno, hay todavía, no se sabe bien, ¿no? La personalidad de Shakespeare está un poco ahí entre nebulosas, ¿no? Yo lo tengo claro. Sí, a ver, ¿cuál es? A ver, vamos a ver, yo lo he argumentado, lo he defendido en distintas jornadas internacionales, nadie me lo ha podido rebatir, tumbar. Shakespeare no fue una persona. Existió William Shakespeare, por supuesto, que es esa cara y esa imagen que está ahí, se casó, tuvo descendencia, todo eso perfecto, se dedicó a las artes escénicas, pero el autor de los textos no fue William Shakespeare. Una cosa es William Shakespeare como autor, como actor, y una cosa son los textos shakespearianos, que es totalmente diferente. Para que lo entendamos es lo siguiente: tenemos en España siglo de oro, en la época isabelina, en el contexto de Shakespeare, también tenemos el siglo de oro. España tiene a Cervantes, Calderón, tiene una nómina ingente de genio. Y en la época isabelina tienen a Marlowe, pero Marlowe era mujeriego, bebedor, o sea, no era la imagen que querían dar del icono cultural.
y entonces tenían que buscar algo. Entonces, el apellido Shakespeare, y el apellido en aquella época se asocia con las clases sociales. En aquella época, si formabas parte de las clases sociales, tenías acceso a la información, si no, es imposible. Y el apellido Shakespeare no formaba parte de las clases sociales altas. En cambio, en los textos de Shakespeare se habla perfectamente un conocimiento, es que no es que se menciona algo, no, experto, un conocimiento detallado de la alquimia, de la mitología, de la política, claro, de las a gran leyes, nivel, ¿no? de la medicina, de las constelaciones. Francis Bacon. Imposible que ese señor apellidado Shakespeare tuviera acceso a esa información. ¿Qué es lo más normal? Como en aquella época dedicarse a las artes escénicas estaba mal visto, ¿qué pasa? Distintas personas influyentes de las clases sociales altas que estaban buscando un icono para esa sociedad, un canon por excelencia, digamos que alguien que se solapara con el Cervantes de España. Y el Molière francés. Exacto, ¿no? exacto. Pues especialistas, pues Bacon en filosofía, especialistas que supieran de leyes, gente que supiera de distintos ámbitos. Sí, Bacon dominaba la alquimia también, Por eso, ejemplo, ¿no? se fusionasen, hicieran un texto. Me pueden decir, sí, pero bueno, el estilo fácil, como se hace hoy en día. Un estilista los unifica y se acabó. Y se acabó. Y lo pusieron todo en el parapeto de la marca Shakespeare. Shakespeare en verdad es una marca, es marketing. El marketing se inventó en esa época. Y entonces, eso fue lo que dio lugar al legado shakespeariano, con más de 50 publicaciones, más de 2000 y pico poemas, sonetos, excelentes, perfectos, donde William Shakespeare, actor, no sabía, no tenía ese conocimiento, no podía tenerlo, era imposible, no tenía acceso a esa información. Es más, fíjense lo más curioso, testamento de William Shakespeare, de este señor, William Shakespeare. En el testamento habla de la cama, su cama que se la deja a la mujer y no sé cuánto, no menciona sus textos. O sea, estamos hablando de un legado universal y no aparece en tu testamento. Básicamente porque no es tuyo, porque no te pertenece. Entonces, es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Significa eso que yo, como digo cuando la gente me saca el tema, significa eso que entonces yo estoy diciendo que Shakespeare no tiene mérito? No, es que yo no hablo de William Shakespeare, yo hablo del legado shakespeariano y eso es una maravilla. Una maravilla. A mí me da lo mismo que lo hizo esto, que lo hizo Pepito Los Palotes, yo veo los textos y digo, esto es una delicia. Esto es una delicia. Pero también pongamos los puntos en las IES. O sea, William Shakespeare era incapaz de poder haber hablado de todos estos temas dominándolos al detalle como lo dominaba. Eso está clarísimo. Y le digo, el ejemplo del testamento es una señal inequívoca de que ni él vinculaba esos textos consigo mismo. Sí, luego las descripciones de Verona, por ejemplo, en todo, la mitología, Romeo y Julieta, en Venecia, él describe con una perfección de solo una persona que tuvo que estar allí. Las estancias en el palacio, se habla de estancias, de habitaciones en el palacio que solo podían conocer personas que formaban parte de la familia, o sea, de Isabel, o sea, incluso se llega a decir que la misma Isabel es la que aporta esa información, o sea, pero jamás él puede saber de esas estancias o de esas habitaciones, por ejemplo. O sea, que era como vamos a ver, claro, esto es muy interesante, pues es interesantísimo porque además entronca con otra invitada que tuvimos aquí en su día, que fue María Elvira Rocabarea, que nos hablaba de cómo la cultura ha sido siempre un arma política, la Kulturkampf, ¿no? De Bismarck famosa, ¿no? Es decir, Inglaterra, a tu juicio en este sentido, ¿no? Estaría proyectando una imagen al mundo a través, de este caso, de este señor William Shakespeare, que no dejaría de ser más que un actor de una gran obra colectiva, podría ser colectiva. Aparte que fíjate, un matiz importante, lo que decíamos, las clases sociales altas, dedicarse a las artes escénicas están mal vistos. Que fuera William Shakespeare uno de la clase social baja, él que hiciese los textos, hacía también aquello es como el fútbol en aquella época, que la gente fuera a los espacios de artes escénicas a pasarlo bien porque era uno de los suyos quien contaba la historia. Entonces, aquello era mucho más jocoso y al mismo tiempo lo que estamos diciendo, siglo de oro cultural, tú no puedes tener, no puedes estar huérfano de un icono. Curiosamente, Marlowe, también se ha dicho de eso, un colega mío, un socio, quiero decir, un compañero investigador mío, Jonathan Bates, de la Universidad de Liverpool, yo lo he hablado con él muchas veces, lo que pasa es que eso no se puede argumentar con información. Él lo defiende, pero yo no termino de ver eso en texto. Marlowe desaparece después de una pelea callejera. Desaparece, dicen que lo mataron, su cuerpo nunca apareció. Curiosamente, una vez que fallece,
Marlowe, los textos de William Shakespeare mejoran en estilo exponencialmente. ¿Significa eso, como dice Jonathan Bate, que la persona que unificó los textos fue Marlowe? Oye, pudiera ser. Pudiera ser. ¿Hay algún dato que lo pueda confirmar? No, por eso yo no lo defiendo. Pero sentido Claro. tiene todo el del mundo. Todo Sí, el sí, mundo. sí. Sí, incluso además un elemento de la propia monarquía inglesa hay que tener en cuenta que en aquel momento se estaba consolidando la reforma, ¿no?, del anglicanismo, con lo cual Sirve para las Isabel, ideas de claro, la iglesia, las ideas políticas, las familias, claro, eso. y eso llevado, digamos, popularizado a través del teatro de Globe, Y ¿no?, por y una las de la corralas clase en baja, España. que una En persona de España, clase baja hable de claro, cuestiones políticas, y era una efectivamente, forma también les de... llega al pueblo. Claro, y una forma de... Canalizar, es ¿no? como pasaba con los nazis. Goebbels, que decía, una mentira muchas veces dicha se convierte en verdad. Pues aquí, que una persona de clases bajas te cuente una cosa de forma jocosa, Claro. muchas veces, Sí, sí. al final tú lo ves como normal, y a lo mejor lo que están metiendo por la Sí, sí, patilla claro que te lo meten. son ideas políticas, ideas Sin duda, que tienen que ver claro. con la iglesia, ideas que tienen que ver con el poder, pero que no se asocie con ellos, porque ellos no forman parte de ese asunto de Shakespeare, que es clase baja. Sí, Entonces, sí. todo eso sirve para eso, y de paso también le haces el pulso a la corona española, que está Claro. en su siglo de oro, porque no te Efectivamente. puedes permitir eso. Siglo de oro cultural, ahí tienes a Calderón, tienes a Cervantes, tienes más iconos, y aquí tenías a Marlowe, que lo que decimos, un personaje que puede ser todo menos un icono o motivo de orgullo, Sí, sí, sí. y algo tienes que hacer. Entonces, Claro, sí, y es curioso, porque además las grandes monarquías, fíjate que Francia tiene a Molière, España tiene a Cervantes, Quevedo, Lope, en fin, Inglaterra tiene sobre todo a Shakespeare, pero los otros países, Alemania, que no estaba unificada, Italia, que tenía grandes talentos literarios en la Edad Media, yo que sé, Dante, sí, pues, después bueno, Boccaccio, pero Boccaccio, tal, se quedan ahí, se no quedan. producen ese gran icono Exacto. nacional, ¿no? Hasta el siglo XIX precisamente, donde Alemania, bueno, hay 18-19 que sale Goethe, ¿no? Sí. Pero, y luego en Italia, bueno, Italia tampoco produjo más, No. así grandes rasgos universales, ¿no? Pero es curioso que también se da esa correspondencia política de las tres grandes monarquías, tienen sus tres grandes referentes. Necesitan que sea su altavoz, Claro. porque para que nos hagan una idea, los espacios de artes escénicas, como el Globe y todo, son como los campos de fútbol hoy en día. Claro, las El corralas. divertimento es ahí te va la gente. Entonces, Exacto. claro, Pan y circo. lo tienes con perdón, a huevo. O sea, si tus ideas las metes en los textos, estás dándole discurso sin que ellos sean conscientes que le estás dando discurso, y le estás metiendo en la psique una serie de ideas que al final terminan normalizando. Entonces, Claro, bueno, eso pasa con Netflix ahora, con Hollywood de los años 60 y Claro, 50, durante la Guerra Fría, eso ha pasado claro, siempre. La utilización de la cultura como Exacto. un arma política, Sí, lo que sí, tú hablabas, sí. ¿no?, de la palabra, ¿no? Exacto. Ya no solo las armas, sino también Sí, la como palabra. lo que decía Foucault, quien domina el discurso, domina el Exacto, poder domina y el todo poder, eso. sin duda, Volvemos sin a un duda. poco, incluso nos metemos con Bakhtin, nos metemos con la lingüística y todo, Sí, todo sí. tira por ahí. Sí, sí. Bueno, Cristian, ya no tenemos tiempo para más. Ha sido una entrevista, yo creo que muy, muy interesante, muy fructífera. Yo recomiendo el libro a todos nuestros espectadores. La verdad que es un libro que se lee muy fácil, que además penetra de manera muy profunda en la condición humana. Y bueno, ha sido un placer, Cristian, tenerte con nosotros. Te esperamos hasta el próximo programa. Cuando tengas otra obra preparada, pues ya aquí está tu casa, ¿no? Ya... Para mí el placer en Telde, la ciudad de la que soy originario, vamos a decirlo así, Sí, sí, sí. de mis abuelos, de mis bisabuelos, todo. La casa de ellos no está lejos de aquí, y para mí es un honor pues venir a mi ciudad natal. Sí, sí. Y porque es la esencia de uno, y al mismo tiempo felicitarlos por la labor que hace la emisora Digna Encomio, personalizada en ti, David. Desearte lo mejor, porque la sociedad necesita personas como tú, medios como este, que apuesten por la cultura sin complejo, Sin con complejo, claridad, sí, con decisión, y pensando en la calidad, no la cantidad. Por lo que enhorabuena y feliz año también a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Ya no tenemos tiempo para más, este es el mundo de la televisión, las horas son contadas. Y bueno, despedirnos ya, instarles o animarles a que vuelvan a confiar en nosotros la próxima semana. Y ya saben, este es su espacio, Prólogos, donde siempre sí, como Cristian ha podido comprobar, se viene a hablar de su libro. Muchísimas gracias.